¿Qué le parece si esta mañana va conmigo a Mateo 16, Mateo capítulo 16, verso 13? De paso quiero saludar a los hermanos que nos ven en YouTube. Tenemos una audiencia bonita en YouTube. Y si no se congregan con nosotros, también queremos hacerles saber que estamos para servirles en lo que nosotros podamos, con muchísimo gusto. Y nos alegra que la palabra les esté bendiciendo allí desde su celular, desde sus dispositivos, a través del canal de YouTube, donde usted puede encontrar los sermones de todas las prédicas de hace, creo que un año para acá. Una maravillosa frase en este texto que dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y bueno, vamos a tocar un fundamento hoy importante y vamos a permitir con humildad que la palabra venga a nuestros corazones y recibirla de la mejor manera. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, te damos gracias esta mañana, porque en tu gracia, en tu misericordia, hoy nos podemos reunir, Señor, como un solo cuerpo, para celebrar tu nombre, para gozarnos, Señor, en la obra redentora y en la esperanza de gloria que nos has dado a través de ella. Señor, gracias por la iglesia, por nuestros hermanos. Hoy te doy gracias, Señor, y porque tú nos permites venir, Señor, a tu consejo, a tus palabras, a tus designios. Gracias, Señor, te damos. Permítenos recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Permite, oh Dios, que el evangelio, que tiene poder para salvar a todo aquel que en ti cree, Señor, hoy esté reinando en el sermón. Ayúdame, Señor, en la exposición, y que yo pueda menguar para que tú crezcas, Señor. Que en todo lo que podamos expresar esta mañana, que todo lo que podamos considerar, Señor, y ver, no sea más que la figura de tu Hijo Jesucristo revelada en tus palabras, Señor. Gracias te damos, te alabamos y bendecimos tu nombre esta mañana. Amén y amén. Hermanos amados, como ustedes bien saben, la iglesia se encuentra en medio de una sociedad bien deteriorada. Y conforme el tiempo pasa, si algo que nosotros podemos notar es que la sociedad es cambiante. La sociedad cambia, pero Dios no cambia. Y la iglesia
se supone, no debería cambiar. Pero estamos en una sociedad que indiscutiblemente ha influenciado muchísimo a la iglesia. Y bueno, pues muchas cosas que la iglesia en algún momento ha hecho son porque la sociedad se las ha impuesto. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios debe regir todo lo que nosotros hacemos. Y como les he mencionado, que el propósito de la iglesia se sintetiza en exaltar al Señor, en proclamar el Evangelio, en evangelizar y en edificarnos unos a otros. Bajo ese propósito nosotros debemos siempre caminar confiados en que nuestro Señor Jesucristo está en medio de nosotros cada vez que nos reunimos a entonar alabanzas a su nombre. Ahora, pastor, porque usted dice que Él está en medio de nosotros, pastor, yo no sentí que Él estuviese. Él está no porque usted sienta o no sienta, Él está porque Él dice en su palabra que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Y la palabra de Dios no se sujeta a nuestros criterios, sino que nuestros criterios se deben sujetar a la palabra de Dios. Ahora, para poder entrar un poquito en el contexto de la iglesia, tengo pues que compartir un pequeño, bueno, no tan pequeño, marco teórico respecto a la sociedad actual. Y quise tratar de subrayar hoy una palabra que hemos mencionado, el hermano Héctor la ha mencionado mucho en diferentes estudios, y es la palabra individualismo. Y tal vez en algunos sermones hablamos del individualismo, pero bueno, tal vez algunos hermanos no tengan muy claro, algunas personas que se congregan, qué es el individualismo y cómo lo vemos en la sociedad del día de hoy. Quise tomar un artículo de un periódico digital, La República, un artículo del martes 14 de junio del 2011. Entonces, eche para atrás en el 2011 a ver cómo andaba usted, dónde se encontraba en esa época, en el 2011, ¿qué estaba haciendo usted? Y bueno, tomé el artículo que comparte un ingeniero que está expresando un poquito acerca del individualismo y bueno, algo que está pasando en nuestra sociedad actual. En el transcurso del sermón usted verá por qué estoy dando este preámbulo, porque como iglesia nosotros no podemos ignorar que estamos en una sociedad cargada de destrucción y la iglesia está allí en medio de esa sociedad. Entonces, este señor dice, y voy a leerlo textual, dice: realizando una retrospección de la sociedad en la que yo crecí, y él pone acá los años 60 y 70. Estamos hablando de una persona que tiene, unos entre 50 y 70 años. Acá hay hermanos que tienen esas edades. Entonces él dice, bueno, vamos a echar para atrás, vamos a ver un poquito la sociedad. Dice, y la sociedad del nuevo milenio, como se le denomina, lo primero que extraño de la sociedad pasada es el gran espíritu de solidaridad que existía entre las familias vecinas. Y recuerdo a mi madre mandándonos a pedir prestado un vaso de azúcar donde la vecina, ya que en casa se había acabado y habían visitas inesperadas para atender. Escuchando una enriquecedora charla sobre la familia y sociedad y conscientes de que somos partícipes de la evolución de toda esta sociedad, me gustó la definición que se dio del individualismo, como la sobrevaloración del sujeto y cómo eso está debilitando los vínculos comunitarios. Él lo que dice es que hay un atentado contra las comunidades. El vínculo comunitario se está quebrando y vamos a tratar de acomodarnos ahí en la historia. Dice, la prevalencia de la autorreferencia del individuo está conduciendo a la indiferencia por el otro, el rechazo a las reglas comunitarias que gobiernan la sociedad y su sustitución por la autorrealización, la ausencia de compromisos largos, a largo plazo, la prevalencia de la realización inmediata sin importar las consecuencias. Pero simultánea y contrariamente al fenómeno anterior, en la sociedad moderna se da el fenómeno de la globalización, que es la ruptura de fronteras a través de la tecnología, redes sociales, internet y todo eso. La globalización que hace que la sociedad se mueva cada vez más
hacia la interdependencia alimentaria tecnológica sin dejar de lado el fenómeno de transculturización, la pérdida de valores y la secularización que margina a Dios de la vida pública y lo relega a solo cuando yo lo necesite. Ante esta realidad cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿es más feliz la sociedad actual en la que vivimos? Los hermanos de 60, 70 años, ¿qué pueden decir a eso? ¿Es más feliz hoy la sociedad que cuando ustedes se criaron? Y con la cabeza veo que me dicen que no. Por supuesto que no, tienen toda la razón. Y es lindo escuchar a los adultos que tienen toda una experiencia y muchas cosas vividas y que nos pueden dar una apreciación de esto. Dice, yo creo que no, y me apoyo en los fenómenos del estrés, de la depresión, enfermedades modernas que quitan la paz y la salud a los individuos, que no existían en nuestros dorados tiempos. Aunado a lo anterior, tenemos la insaciable predilección por el tener, la incapacidad para procesar toda la información a la que nos vemos sometidos y la modificación perversa del concepto de placer, que rápidamente nos ingresa al prohibido y adictivo mundo de las drogas, la prostitución, la delincuencia. Pero si algo no ha cambiado desde su creación, es el hombre y sus tres necesidades, dice él, plantea, es un criterio de él, de ser amado, de tener seguridad y sentirse aceptado por los demás. Y queda claro que la sociedad moderna, con todos y sus cambios, no ha logrado suplirlas en forma sostenida. Yo no sé ustedes, pero yo me quedo con las épocas en donde la familia numerosa nos obligaba a compartir la ropa, la comida, los juegos, las aventuras, a ser sociable, y no con la familia de un solo hijo que crece creyéndose el centro del mundo. Yo me quedo creciendo con mi mamá, que creciendo con las familias modernas, con guarderías, con terceras personas que cuidan a nuestros hijos y un montón de reglas que nos aíslan del vínculo familiar. Este es un criterio de un hombre en un periódico. Y bueno, de una u otra forma también él pone la esperanza de un cambio en la sociedad. Pero sabemos que por más que la sociedad cambie, y aunque esos tiempos fueron muy lindos para adultos como los de hoy, sabemos que la esperanza para que las personas cambien no radica en la sociedad. La iglesia tiene una participación en todo esto. Y dentro del discurso de él dice que Dios es quitado. Dios es quitado a través de los años 70, 80, 90, 2000, 2010. Dios es aislado porque el mundo logró ver los lobos rapaces que están predicando en las iglesias y las personas que están ciegas en esas iglesias no lo lograron ver. Pero el mundo sí lo ve. Y entonces tenemos gente que dice que los pastores son unos ladrones, son estos, y en cierto punto tienen razón. Hay argumentos que me han presentado en el trabajo que yo digo, es que voy a defender lo que es indefendible. Pastores en adulterio, y ahí siguen como si nada pastoreando. Que roban, que mienten, y ahí están. Manipulan a las personas para sacarles su dinero, y ahí están. Y el mundo sí logra ver su maldad, pero los que están dentro ciegos no lo ven. Es una cosa increíble. La manipulación es increíble. Entonces, ante esta realidad, la iglesia, por la carencia del evangelio mismo que impacte a la sociedad, ha quedado hecha a un ladito. Y la iglesia hoy no tiene un impacto. Ahora, sabemos que el hombre naturalmente, bajo un contexto social, ha perdido el sentido de comunidad. Ya no nos apoyamos unos a otros, vivimos bajo la ley, sálvese quien pueda. Yo voy corriendo por mis metas y no me interesa a quién le tengo que pasar por encima. No me importa si tengo que aplastar a este y aplastar a este otro, pero yo tengo que alcanzar lo que yo quiero. Entonces las personas de hoy no se relacionan. Tenemos casas muy pegadas, pero no se conocen los vecinos. Casas pegadísimas y usted nunca ve a los vecinos. ¿Por qué? Antes no era así. Hay un cambio social. Tenemos
un escenario donde las familias, cuando llegan a su casa, dicen, ojalá no me tope al vecino. Entre menos lo vea, mejor, porque vengo cansado y hay que saludar y se queda hablando y yo estoy cansado, yo no lo quiero ver. Pero antes los vecinos hablaban mucho. Los vecinos hablaban y las señoras se quedaban hablando afuera en el portón de su casa. Y sí, que claro, que habían cosas negativas en eso, pero la gente tenía vínculos afectivos. Todos trabajan tanto hoy en la familia que llegan tarde en la noche, no tienen tiempo ni para saludar al vecino, y lo más triste de eso es que las familias están tan consumidas en las demandas sociales que han perdido hasta el vínculo dentro de los miembros de las mismas 4 paredes de su casa. Papás que ven a sus hijos salir en la mañana y ni siquiera los ven llegar en la noche. ¿De verdad pensamos que eso está bien? ¿De verdad pensamos que estamos caminando bien? Entonces decimos, bueno, está bien, estamos hablando de la sociedad y un verdadero problema que estamos teniendo, donde se pierden los vínculos. Pero la pregunta es, ¿y la iglesia? ¿La iglesia está haciendo lo mismo que la sociedad o la iglesia está haciendo iglesia? Y eso es justamente lo que queremos plantear, porque lo que la iglesia haga no está sujeto a sus buenas intenciones, sino a un poder sobrenatural que opera en ella. Ahí es donde radica este asunto. Ha disminuido para la iglesia la posibilidad de compartir el evangelio con los vecinos. La iglesia ya no lo comparte, tal vez no es porque ni siquiera quiere, sino porque no tiene tiempo. Ni para hablar, ni para saludar. Hermanos, hemos caído tan bajo que en una era de la virtualidad disminuyen las manifestaciones de afecto, un buen saludo, un buen abrazo, cosa que hoy estamos otra vez haciendo. Me dice el pastor William aquel día, venga para darle un abrazo. Yo, pero ¿por qué me lo dice de esa forma? Entonces me abraza y recuerdo que hace más de 2 años que no me abrazaba. Digo, pastor, es cierto, no nos damos un abrazo de hace más de 2 años. Y eso debe impactarnos. Estar separados de nuestros hermanos es algo que debe incomodarnos. Nosotros debemos disfrutar estar con nuestros hermanos. Ante las necesidades de la sociedad, la indiferencia ha aumentado. Todo el mundo corre por lo suyo y jala para su saco. La saturación del tiempo es tal que ya ni siquiera hay tiempo para descansar. Y si tenemos un tiempo para descansar, sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Esto está tan mal que así está. Sentimos que estamos perdiendo el tiempo porque tomamos un tiempo para descansar. ¿Usted cree que yo no he pensado estas cosas? Todos de una u otra forma hemos participado en todo esto. ¿Y qué consecuencias tenemos? Personas inseguras, personas con depresión, tristeza profunda, mucha soledad, pocos matrimonios, poca tasa de natalidad, diferentes enfermedades mentales, suicidios, personas endeudadas, muy preparadas y muy embroncadas, como decimos nosotros, con sus familias y amigos. Y ante tantas necesidades emocionales pasa algo. Los placeres del mundo llegan a ser las válvulas de escape de la sociedad. Entonces viene la fiesta, viene el alcoholismo, viene el sexo desenfrenado, vienen todo tipo de adicciones como consecuencia de esta presión social que está haciendo que la gente corra para alcanzar lo que la sociedad le pide, y entonces en esa carrera para tratar de competir con el que está a mi lado y con el que está acá, tratando de alcanzar eso, yo caigo en un estrés que me sofoca y que me consume, y entonces ante eso yo corro a las válvulas de escape, hablando como una persona de la sociedad de hoy, corro a esas válvulas para pecar allí y descargar todo mi estrés, todo mi cansancio en las adicciones. Y ante todo este caos, el hombre presenta una necesidad de sentido de pertenencia. Existe una necesidad de ser parte de algún grupo que me identifique con alguna corriente positiva y me haga sentir que cumplo con algunas demandas sociales según mis preferencias. Entonces tenemos grupos de
Grupos de deporte, grupos religiosos, grupos de arte, grupos de estudio, grupos de organización comunal, juntas directivas, grupos de ayuda social, entre otros. Y la gente corre a esos grupos para sentirse parte de algo. Yo recuerdo una vez, cuando tenía 24 años, que se me ocurrió empezar a hacer ejercicio. Y bueno, para los que me conocen saben que me gusta el ejercicio. Y fui a un lugar en San Pedro donde, bueno, íbamos a entrenar y antes de entrenar había que ir a correr. Entonces dicen dos de ellos, bueno, vamos a correr. Y como íbamos a entrenar juntos, digo, bueno, pues voy a ir a correr con ellos y, ¿verdad? Y me acomodo a ellos también y salimos corriendo, ¿verdad? Y yo voy atrás de ellos y cuando vamos de camino paran y me vuelven a ver y me dicen, ¿usted qué? Y yo dije, no, pues estamos corriendo, pues somos parte del mismo grupo. No, corra usted por aparte, así. Y bueno, yo, no, está bien, así por las buenas cualquiera entiende. Y me dijeron eso, ¿verdad? Al final, no supe si tenían un vínculo de otro tipo, pero bueno, me desplazaron, ¿verdad? Me corrieron hacia un lado y bueno, yo seguí corriendo por ahí. Pero el motivo por el que yo fui con ellos es porque pretendía sentirme parte del grupo. Entonces usted llega a un grupo y dice, bueno, yo soy parte de esto, qué bonito. Estos grupos se convierten en comunidades que interactúan en diferentes contextos. Claro, esas comunidades, esos diferentes grupos no son malos, no estoy diciendo que son malos. Usted puede estar en su grupo de organización comunal, yo era el presidente de la junta directiva de la comunidad, bueno, todo un caos, pero era el presidente, mucho trabajo ahí, mucha cosa. Y bueno, usted puede formar parte de esos grupos, de un grupo de deporte si usted quiere. Pero el gran error que podemos cometer es pensar que la iglesia es un grupo más de esos. La iglesia no es un grupo más de esos. La iglesia no se sostiene por principios que la sociedad demanda. La iglesia no es así. La iglesia va en una dirección opuesta a la sociedad. Y conforme hablamos del individualismo, usted tal vez recordará algunos textos de la Escritura que contradicen el comportamiento social. Pero la iglesia camina diferente. La iglesia es un lugar donde muchos salen a congregarse un domingo y yo quiero que mediten esto que voy a decir. Muchos salen a congregarse un domingo para satisfacer las demandas sociales, identificando el ir a la iglesia como buscar a Dios, entre comillas, viéndolo como una corriente positiva. Después de haber cumplido todas las demandas sociales del mundo en la semana, entonces vengo a la iglesia el domingo como para ponerle la cereza al pastel en mi semana y meter a Dios un ratito en mi agenda. Eso no es más que un sentimiento carnal de una persona que no tiene a Cristo. Una persona que ve a la iglesia así, no sabe a qué viene. No sabe por qué se reúne un domingo. El asunto con esta situación es que ni Dios, ni la iglesia, y Cristo, quien es el fundamento de ella, no es la cereza del pastel. Es que sin Cristo no hay ni siquiera posibilidad para tratar de digerir algo bueno. Sin Cristo estamos perdidos. Cristo y la reunión dominical no es la cereza del pastel. Cristo es todo y sin Él no tenemos nada. Aunque usted cumpla de domingo a sábado todas las demandas que usted quiera sociales, si usted las cumple y usted va tras todas ellas y no tiene a Cristo, en vano corre, porque corre como el mundo quiere que corra. Entonces estas personas recuerdan a Dios solo el domingo. El asunto es que los grupos del mundo tienen como fundamentos asuntos mundanos, tienen como fundamentos deseos vanos, que nos acercan más a una amistad con el mundo, permitiendo que se dé una enemistad con Dios por estas altas demandas. Nos quitan tiempo. Nos lleva a la idolatría de hombres, idolatría de méritos e inclusive idolatría de nosotros mismos. Recordando la frase de Juan Calvino que dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. En la rama que nos gusta, en el estudio, en el deporte, en cualquier cosa que nos guste a nosotros, y lo digo porque a mí me gusta mucho el deporte. Y yo sé lo que estoy diciendo.
En esa rama que nos gusta, estamos buscando personas que nos inspiren, que al final terminan siendo nuestros ídolos. Cuidado con eso. Pero la iglesia no es así. La iglesia no se fundamenta en deseos de hombres ni busca hombres para ser inspirada. La iglesia no camina por deseos vanos que nos lleven a una enemistad con Dios. La iglesia no es una comunidad como todas las demás comunidades del mundo de las cuales estoy hablando. La iglesia no es así. La iglesia es mucho más, mucho más. Vamos al texto, Mateo capítulo 16. Le pido al Señor que me ayude. La iglesia no es así. Verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos despacito y hacemos una pausa en ese verso. Lo primero que tenemos que prestar atención como preámbulo para poder ver el texto es comprender que el texto se trata de Cristo, no se trata del hombre. Lo primero que Jesús está preguntando: ¿quiénes dicen ellos que soy yo? Tenemos que poner atención a esta pregunta, que es la médula, y dice que es importante, pongo yo acá, que desde el inicio comprendamos esto. Todo se trata de Él, no de nosotros. Todo en la Escritura se trata de Él, porque de Él son todas las cosas y está sobre todas las cosas. Y cuando leemos este verso, rescatamos eso rápidamente. Ellos dijeron, verso 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración de Pedro tiene una importancia maravillosa, porque explico esta parte y espero poder darme a entender lo más que yo pueda. La palabra Cristo en la traducción griega, o se traduce, o es la traducción griega, de la palabra hebrea Mesías, que traducido significa ungido. Así que las palabras Mesías, Cristo y ungido son las mismas en diferentes idiomas. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Cuando el Señor Jesús es señalado como el ungido de Dios, como el Cristo, lo que significa es que Él es rey, es sacerdote y es profeta en función. Él es todo. Los reyes, rápidamente, esta figura, y hago una pausa, un paréntesis, la vamos a profundizar el próximo jueves en el estudio bíblico: rey, sacerdote y profeta. Estas funciones, según los reyes, los podemos ver en el Antiguo Testamento, que ejercían un gobierno sobre el pueblo. Jesús es el Rey de Reyes, el cual tiene la autoridad sobre todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Él es el Rey sobre todas las cosas. Los profetas anunciaban las palabras de Dios, pero Jesús es la verdad anunciada por esos mismos profetas. El Verbo hecho carne, lleno de gracia y verdad. Los sacerdotes se encargaban de los sacrificios y ofrendas en los lugares de adoración, particularmente en el tabernáculo y el templo. Hacían sacrificios en el altar y se encargaban de la adoración en el santuario. Cristo es el sacrificio por medio del cual son quitados los pecados del mundo.
En Cristo está la esperanza, y todo lo que los reyes, todo lo que vemos en los profetas, todo lo que vemos en los sacerdotes, y si nos devolvemos al Antiguo Testamento, todo apunta a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está diciendo mucho más de lo que simplemente vemos. En su contexto, él está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador, tú eres el sacrificio, tú eres el sacerdote. Cuando él dice eso, la declaración de Pedro es tan importante. Pero continuamos por todo este contexto histórico. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Pedro. No dice Pedro. Dice Simón, hijo de Jonás. No dice Pedro ahí. Y rescatemos eso. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro comprendía con claridad quién estaba delante de él. La comprensión de Pedro no venía de su intelecto, no venía de su capacidad cognitiva, era una profunda revelación de Dios mismo. Él comprendía que el Jesús que tenía al frente era el Cristo, porque Dios se lo había revelado. Eso no salió de Pedro, eso no salió de su carne, eso no salió de sus pensamientos, eso salió de Pedro porque Dios se lo reveló. Dios se reveló a Pedro, y el mismo Jesús hace énfasis en que dicha revelación es de parte de Dios mismo. Ahora notemos que Jesús utiliza el nombre inicial de Pedro antes de ser llamado por Jesús. Si nosotros vemos, no lo busque, rápidamente se lo leo, en Juan capítulo 1, cuando él anda encontrando a los primeros discípulos, en el verso 42 dice que y le trajo Jesús, mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, eres, pero tú serás. Eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, ya Simón, hijo de Jonás, después de haber recibido una revelación del Padre, él le dice, ok, esta revelación que dices de que yo soy el Cristo, te la dio el Padre, pero ahora yo te digo, ahora yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ante una revelación que el Padre le da a Pedro, Jesús le añade a Pedro una modificación en su nombre, en su identidad. Porque siendo él Simón, hijo de Jonás, cuando el Señor lo rescata, le dice, ya no serás Simón, ahora serás Cefas, serás Pedro, que significa piedra. Cristo ejerce sobre Pedro una modificación en su identidad que se revela en el nombre que él le asigna. Entonces ya no era Simón, hijo de Jonás, en Cristo era Cefas, que significa Pedro, que significa piedra. Y ahí es donde la figura de Cristo como rey, como sacerdote y profeta cambia la identidad de aquel que le ha sido revelado por el Padre, que Jesús es el Cristo. ¿Me estoy explicando? Esa revelación del Padre que recibe el hombre a través de Cristo cambia la identidad de él. Cambia la identidad de él. Entonces, cuando dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia católica romana dice que Pedro es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, y que Pedro es la piedra del ángulo, la piedra de la cual sale la iglesia. Eso dice la iglesia católica, lo cual es una herejía que atenta
contra la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y así como la revelación del Padre se dio en Pedro, Cristo modifica su identidad de esa misma manera a aquellos que ha llamado hoy y a los cuales el Padre se les ha revelado. De esa misma manera cambia nuestra identidad. Ahora, recordemos lo que dije al inicio. El texto no se trata de Pedro, el texto se trata de Cristo. Y tenemos que ver eso bien. Jesús le dice: tú eres Pedro, que es igual a piedra, haciendo referencia a la obra que Cristo está haciendo por medio de su nueva identidad en él. Eso es lo que está pasando en esa conversación. Es algo maravilloso y lo cita en Primera de Pedro capítulo 2. Tenga ahí el texto y vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2 rápidamente. La afirmación de Pedro tiene un impacto en ese momento tan maravilloso, y más por lo que viene a continuación. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Es hermoso esto, hermanos, es maravilloso. ¿Me dicen amén? Verso 4: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Hablando de quién? ¿Quién es la piedra viva? Nuestro Señor Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, que dice, como piedras vivas. Como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vean qué lindo. Nosotros somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de la primera carta. Somos piedras vivas. Cuando él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra que utiliza para esa roca no es la misma que está utilizando para hablarle a Pedro. En el griego utiliza una palabra que se pronuncia kefa, que significa una enorme piedra firme y estable. Y él dice: tú eres piedra, pero sobre esta roca grande, firme e inamovible, estable, sobre ella yo edificaré. No es sobre Pedro que la iglesia es edificada, sino sobre la confesión que nos muestra que Cristo es el fundamento inamovible. Cristo es el fundamento inamovible y la iglesia es edificada en él. ¿Cuál es la iglesia bajo esta declaración? La iglesia, hermano, no es la que se reúne los domingos en las cuatro paredes. No, la iglesia no son las cuatro paredes. Nosotros decimos: vamos a la iglesia y nos imaginamos el templo aquí. La iglesia son todos aquellos que les ha sido revelado por el Padre que Jesús es el Cristo. Esa es la iglesia. Pero ante los principios de la sociedad de hoy y los principios de comunidad que expliqué al inicio, las personas tienden a pensar que al entrar por las puertas del templo ya son iglesia. Y le tengo una noticia: eso no es así. La iglesia son todos aquellos hombres y mujeres que el Padre les ha revelado que Jesús es el Cristo y que a través de Cristo tienen una nueva identidad en él. Y este es el poder del evangelio. Implicaciones del evangelio y la revelación de Dios a través de la figura de Cristo, para que nosotros ya no seamos como éramos antes, sino que hoy somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremendo, hermanos.
Jesús avala lo que Pedro dice, diciéndole que es bienaventurado y resaltando a su vez, siendo enfático Jesús, y quiero dejar esto bien sentado, Jesús es enfático en que esta revelación, en que esta comprensión no viene de Pedro, viene del Padre. No es él que, yo entendí que tú eres, no, el Padre se lo tuvo que revelar, porque el hombre no lo puede entender. Es necesario que el Padre lo revele. Y es bueno entender esto, y Jesús es enfático. Y aunque cuando hablamos de iglesia, el término eclesia, que es el que se utiliza en los textos, se refiere a cualquier asamblea en la historia del griego, se refiere a cualquier asamblea, la eclesia. En este caso del Nuevo Testamento, la eclesia, la iglesia, es tanto el cuerpo local de creyentes o el cuerpo universal compuesto por todos los cristianos a quienes les fue revelado que Jesús es el Cristo. No importa dónde estén, no importa raza, tribu, nación o color, donde ellos estén, si Dios les reveló que Jesús es el Cristo, ellos son la iglesia. Estén solos o estén acompañados. Tengan una guitarrita o un piano para cantar o no lo tengan. Tengan un atril para exponer la palabra o no. Tengan un templo o no. Ellos son la iglesia de Cristo. Ellos son la iglesia. Verso 19, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, que fue el texto que leyó mi esposa. Efesios capítulo 2. El Señor, a través de la revelación de su poder, de su manifestación como Cristo, que es de allí donde se desprende, y esto como paréntesis mientras busca, el solus Christus como una de las cinco solas. Por eso es solus Christus, porque el Cristo compone todo todo el contenido, digamos, de una forma teológica de lo que era el rey, sacerdote y profeta. Así que el verso 19 del capítulo 2 de Efesios, esta es la identidad que por el Evangelio hoy nosotros tenemos. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20 del capítulo 2 de Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la piedra inamovible, hermanos, la gran piedra estable, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, la iglesia que ha recibido la revelación del Padre, que comprende que Jesús es el Cristo y que su identidad ha sido transformada, es una iglesia en la cual habita Dios mismo. Nosotros somos morada de Dios. Hermanos, yo no sé, yo quisiera, como uno decía, este pastor Juan Manuel Vaz decía, es que yo no es que estoy enojado, es que yo me siento impotente, dice él. Yo me siento impotente, porque uno se siente desesperado y uno... Hay veces que los niños, alguien me puso esta ilustración, no recuerdo quién fue, alguien me la dio. Uno quiere que los niños comprendan. Yo quisiera que Isaac comprenda que esta es la predicación del Evangelio, pero yo no lo puedo hacer, es un bebé. Y me siento impotente ante de que él me haga caso en la casa y agarra las cosas y les dice, Isaac no. Y yo me siento impotente porque me cuesta convencerlo en la educación de que eso no se hace, pero me requiere trabajo. A veces como pastores de la misma forma nos sentimos impotentes predicando una verdad que nos conmueve las entrañas a nosotros, pero los que están sentados, la audiencia, no lo comprende, no lo logra ver. No lo busquen. Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La iglesia que ha recibido esta revelación no sale por el mundo caminando y bailando como la sociedad dice que debe hacerlo. La iglesia de Cristo, la que ha recibido la revelación, la que ha cambiado su identidad, es una iglesia que sabe que Dios mora en ellos. A nosotros
a nosotros no nos hace iglesia estar dentro de estas cuatro paredes. Esto no nos hace iglesia. A nosotros nos hace iglesia creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces continúa el texto. Continúa el texto y dice: cuando él dice que sobre esa roca edificaré mi iglesia, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos tienden a pensar de que las puertas del Hades son los demonios atacando a la iglesia. Y entonces hay un pleito entre la iglesia y los demonios atacan y la iglesia vence a los demonios. Hay un pensamiento que va en esa línea, pero no significa eso. Cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no significa esto de los demonios peleando contra la iglesia y que la atacan no. El Hades en el Antiguo Testamento es conocido como el Seol, lo cual no significa más que la muerte. Ahora, un edificio sobre el fundamento que es Cristo mismo. Hay otro edificio que dice que tiene unas puertas, las puertas del Hades, las puertas de la muerte. Cuando habla de que el Hades, de que las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, es porque Cristo mismo quebranta las puertas del Hades y vence a la muerte. Por eso la iglesia no está sujeta a la muerte, porque Cristo rompió las puertas de ese Hades y venció sobre la muerte. Y hoy nosotros tenemos una esperanza que ante inclusive las amenazas de muerte, no negamos como iglesia y no moriremos eternamente. Cristo venció la muerte, y los otros detalles del texto los veremos más adelante, pero yo quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 20. Hermanos, debemos comprender que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, que Cristo vino para quitar los pecados del mundo. Y en el tanto la revelación del Padre prevalezca en nuestros corazones, solo entonces, solo así nosotros podemos decir que somos iglesia. Pastor, entonces usted está diciendo que hay personas que llegan el domingo, que se sientan en las sillas de la congregación y no son iglesia. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Hay personas que se sientan los domingos en la silla de la congregación a levantar sus manos y a cantar sobre un Dios que no conocen. Escuchan las palabras de un Dios que no conocen, porque viven como el mundo les dice que deben vivir. No viven como iglesia, comprendiendo esta revelación de que Jesús es el Cristo y que Él cambió nuestra identidad por el poder del Evangelio. Entonces, cuando la iglesia sabe que su identidad cambió, se comporta como Cristo se comportó, vive como Él. Pastor, pero claro, nos equivocamos, vaya, por supuesto, porque no somos como Él fue perfecto, nosotros no, pero corremos una carrera conscientes de que Él nos santifica y que nos lleva a un crecimiento para llegar a estar a la estatura, a la plenitud de Él algún día. Si usted sale hoy de la reunión y usted sigue viviendo como el mundo quiere que usted viva, y a usted no le importa y no se le mueve nada por dentro, haga un análisis, porque probablemente la revelación que Pedro tuvo, usted no la tiene. Jesús es el Cristo y entregó su vida por nosotros.
El Evangelio, hermanos, en ese centro donde Cristo hace esa obra maravillosa, Él cambia nuestra identidad. Y como Él cambia nuestra identidad, Él modifica nuestras conductas. Por eso la iglesia vive como quiere Él que viva. Por eso, hermanos, hacemos un llamado siempre. Porque yo no conozco su corazón. Yo no sé qué piensa usted. Yo no sé qué pasa por sus pensamientos ahorita, si me odia o dice gloria a Dios. Yo no lo sé. Pero le voy a decir algo. Dios sí lo ve. Dios ve que está pensando usted ahorita. Y a Dios usted no se le puede ocultar. Revise sus pensamientos. Porque Dios los está viendo. Y si usted no se arrepiente de sus pecados y corre a Cristo, usted simplemente se encuentra fuera de la iglesia, dentro de las cuatro paredes, pero fuera de la iglesia. Pastor, pero ¿por qué tan concho, pastor? La verdad de Dios nos confronta y es radical, hermanos. Y así como es radical con esto, es radical con nosotros en nuestras conductas. En mi diario vivir he tenido que decirle a mi esposa, amor, perdón por mi orgullo. Y a veces mi esposa me dice, ¿usted sabe que usted es el que está mal en esto? Y yo le digo, sí, amor, yo sé que yo estoy mal. Perdóneme. Y en la vida cristiana, eso es un ejercicio de todos los días. Oiga, no piense usted, no piense usted y no diga para sí mismo, yo no he tenido que pedir perdón así. Sabe que yo a mi esposa la tengo, a mi esposo lo tengo. Cuidadito, hermano, cuidadito. Usted está ciego. Cuidado. No se confíe. Identifique su pecado. Identifíquelo. Hechos capítulo 20, verso 28. A nosotros los obispos, los pastores, hermano, y yo digo esto con todo el temor delante de un Dios santo. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos, para pastorear a la iglesia. ¿De quién? ¿De quién? De Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia es de Dios. Y cuando un pastor hace lo que quiere con algo que no es de él, delante de Dios comete gran pecado. Y lo mencioné como ilustración de un curso en el que estoy ahorita, en el instituto, que dice que cuando uno está en la casa de uno hace lo que le da la gana en su casa. Pero cuando usted va a la casa de un extraño, usted no va a hacer a la casa de un extraño o de un hermano lo que a usted le da la gana. Usted hace lo que usted quiere en su casa, pero no en la casa de otro. Y esta es la casa de Dios. Así que nosotros como pastores en el ejercicio del ministerio no podemos hacer lo que nos viene en gana con la iglesia que es de Él. Esto es de gran peso, hermanos, y de gran temor. Porque requiere una comprensión bíblica para no alejar a la iglesia de la verdad, sino para acercarla a la verdad, porque la verdad tiene el poder para salvar las almas. Y para que crezca la iglesia y se edifique sobre Cristo como la piedra angular. Cristo es la piedra grande e inamovible. No es un pastor, no es un hombre. Así como el texto no se trató de Pedro, tampoco la iglesia se trata de un hombre, una figura célebre. La iglesia se trata de Cristo. Y Él es la piedra inamovible sobre la cual se levanta el edificio y que crece por el conocimiento de la verdad de Dios en sus palabras. Entonces, a nosotros como pastores, yo creo que los pastores que saben esto y lo entienden bien, todos los días se despiertan con temor por las mañanas. Y aunque reposamos en que la obra es de Dios, no deja de haber un temor reverente. Un temor, hermano, que yo no lo sé explicar, pero es un temor y un peso.
Aunque la iglesia es una comunidad, amados hermanos, al ser sobrenatural su fundamento, esta sobrenaturalidad hace que ella prevalezca. Hermanos, si aquí entrase un grupo terrorista y nos amenazasen a todos y nos dijeran, aquí todos los que creen en Cristo se quedan, los otros se van, créame hermano, la sobrenaturalidad que sostiene a la iglesia hace que la iglesia que ha recibido esta revelación, que cambió su identidad y que ha cambiado sus conductas, se queda aquí y da su vida por el evangelio. Y no negamos a Cristo. Y no es de nosotros esto, como si viniese de nosotros. Es Dios operando. Como decía el apóstol Pablo, yo trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y es bueno recalcar estas verdades. Un edificio edificado sobre el fundamento que es Cristo mismo, el cual venció a la muerte. Este es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento. Y tome este sermón esta mañana a manera de introducción a lo que estaremos compartiendo los próximos domingos. Y si usted se pierde por alguna situación los sermones, trate de verlos en YouTube. Nosotros debemos saber, vamos a ver, mis hermanos, cuando la sociedad dice que no quiere ver al vecino, que no quiere saludar a nadie, no quiero compartir con nadie, eso lo dice el mundo. Pero la iglesia, al sostenerse en Cristo, todo lo que sale de Cristo, la vid verdadera, todo lo que sale de esa vid, se desborda por la iglesia. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice: hayan pues el mismo sentir en vosotros que hubo también en Cristo. Y él continúa hablando y dice: velando los unos por los otros, velando por los intereses del otro antes que el mío, y considerando a mi hermano superior a mí mismo. La iglesia se ama. Hermanos, los que han recibido esta revelación aman a sus hermanos. Si no los aman, es porque esta revelación no la conocen y probablemente no son parte de la iglesia. El mundo es normal que desprecie, el mundo es normal que jale para su saco, el mundo es normal que no piense en los demás, pero la iglesia no camina ni vive como el mundo. La iglesia refleja el carácter de aquella vid, Jesucristo mismo, que se desprende a través de la iglesia y permite que ella por gracia sea columna y sostén de la verdad. Y yo quiero que hoy reflexionemos sobre esto, mis hermanos. Y no pensemos que la iglesia, como hemos dicho muchas veces, es un club social o un grupo más de la sociedad. No, la iglesia es un organismo vivo, sobrenatural. Sobrenatural. Hace que los hermanos se amen sobrenaturalmente. Hace que los hermanos se consideren sobrenaturalmente. Hace que los hermanos se exhorten sobrenaturalmente. Hacen que los hermanos sean exhortados y digan: sí, hermano, gracias por la exhortación. A mí me decía un hermano cuando fuimos a una conferencia y me dice: es que fulano me exhortó y tengo que ir a darle gracias por eso, se me había olvidado. Nosotros tenemos que dar gracias cuando nos exhortan, porque así crecemos en santificación. Usted no se da cuenta, hermano, usted no se da cuenta de cuántos defectos tiene hasta que se junta con los demás hermanos de la iglesia y empieza a salir el pecado. Y usted dice: mira, ese como hace las cosas, yo lo hago mejor. Ay, la altivez. Cuando está con los hermanos. Uy, mira ese otro, sí me cae mal. No lo pecado. Ahí está el pecado. Júntese con los hermanos, conviva con ellos y usted crece en santificación más rápido, porque los hermanos lo pulen. Pero si usted vive en un aislacionismo y usted se aparta de todos, entonces ¿quién le va a evidenciar sus faltas?
La iglesia no está hecha para vivir por su cuenta, a la libre, solitos ahí como llaneros solitarios. La iglesia es un organismo que dice la Biblia, de Hechos de los Apóstoles, que se reunían en las casas para compartir el pan, para compartir los alimentos y compartían los unos con los otros en amor. Esa es la iglesia. Cuando yo sé que hermanos se reúnen por allá y uno lo logra ver y otros se reúnen por allá, uno dice gloria a Dios, esa es la iglesia, que viva junta en comunidad, que se ame. Es más, y hasta que tengan diferencias para que se den cuenta del pecado que tienen dentro y con el que están lidiando y tal vez no lo aprecian. Vayan y compartan juntos como hermanos y ámense unos a otros. Vea al que tiene a su lado. Ese que usted tiene a su lado es su hermano, espero yo y deseo que así sea. Pero si no lo es, confiamos en que el Evangelio resplandezca. Pero su hermano, así como Dios lo hizo, aunque parezca que los rinocerontes le pasaron por encima, así usted debe amarlo. Ame a su hermano. Ame a su hermano.